Brasil es un referente y José Ernesto Oviedo Landestoy conoce muy bien Brasil, no solo por su trabajo como diplomático allá, sino por una relación de amistad muy estrecha, además de Lula, del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, sino con muchos funcionarios. Incluso te atreviste a defender a un gran amigo que tiene un problema muy serio. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Por qué no podemos aprender de allá y utilizar el método de su presidente aquí? ¿Y por qué la relación que tiene el actual presidente de la República con la presidenta de Brasil, que incluso estos grupos que están haciendo oposición válida, plantean que por qué Danilo Medina no imita a Dilma Rousseff? Exacto. Con respecto al tema de la corrupción, que es un punto central de las denuncias y demandas de estos movimientos. Mira, yo leí con mucha atención el artículo que Andrés L. Mateo hizo sobre el ejemplo de Dilma. Yo pienso que... Estuvo aquí con nosotros, Andrés. Yo pienso que ese fue un artículo de esos que se hacen por encargo, porque no le atribuyo a Andrés ni inclinaciones, ni dominio sobre los temas internacionales. Sí le reconozco su capacidad intelectual, el dominio del lenguaje, el uso de una prosa exquisita. Exquisita. Debería dedicarse mejor al análisis de la costumbre y de la cultura que al análisis político, porque ahí le puede ir muy mal. Por ejemplo, en ese artículo, él hace una inferencia o dos inferencias totalmente falsas. Él dice que la política anticorrupción de Dilma es diferente a la que aplicó Lula. Y además da como un hecho que las personas que fueron juzgados y condenados por el Supremo Tribunal Federal brasileño son culpables. Y ninguna de las dos es cierta. Porque los que han sido condenados y que han proclamado que van a cumplir su condena, como lo dijeron los jueces, porque aún todas como yo diría, las irregularidades desde el punto de vista técnico judicial que tuvo ese juicio, Brasil vive un Estado de Derecho. Ellos defienden su derecho a probar su inocencia hasta el fin, y por eso están encaminando una serie de medidas tanto en el plano judicial como en el plano de la opinión pública nacional e internacional. Incluso a nivel internacional se está constituyendo una red de amigos de José Dirceu, de la cual yo me siento muy orgulloso de ser parte. Una persona con una historia que tiene una hoja de servicio en favor Pero ves lo importante de la opinión publicada. Sí, sí. Como cualquiera de nosotros, tú le preguntas qué pasó con José Dirceu y tú dices, se hizo justicia porque es un corrupto. Claro, pero ese es aquí. Pero si tú vas a Brasil y haces una encuesta, la mayoría te va a decir, no, están juzgando a José Dirceu, como le gusta llamarle a la mayoría de la gente en Brasil, a José Dirceu. Lo están juzgando no por lo que hizo, sino por lo que él ha sido. Porque es el hombre que dirigió la campaña que llevó y fue el articulador político principal de la campaña del presidente Lula en el 2002. Él fue el hombre que en los años de la dictadura militar dirigió junto a Vladimir Palmeira la más grande organización juvenil opositora al régimen, la Unión Nacional de Estudiantes. Fue el hombre que fue intercambiado por el embajador norteamericano y que tuvo 2 años en el exilio en Cuba bajo el seudónimo de Daniel, y que entró 2 veces clandestino a Brasil y vivió 8 años bajo la clandestinidad. Y su mujer, la mujer con la que él tuvo su primer hijo, llegó a saber su identidad cuando dieron la amnistía. Él regresó a Cuba, se deshizo de la práctica y adoptó su nueva identidad. Y pasó a ser miembro fundador del PT. O sea, estamos hablando de un ícono de la izquierda brasileña y latinoamericana. ¿Pero por qué está ocurriendo eso ahora? ¿Por qué está ocurriendo eso? Porque las fuerzas conservadoras
y lo que en Brasil un sector llama el partido de la prensa golpista, PIC. Desde que subió Luis Ignacio Lula da Silva al poder, han trazado una estrategia de desestabilización que en el 2005, cuando explotó el caso del llamado Mensalón, llegó incluso hasta pensarse en repetir con Lula lo que se había hecho, lo que habían hecho las fuerzas democráticas con Collor, el impeachment. Pero no fue posible porque la correlación de fuerza no le favorecía. Las reformas sociales que había introducido Lula en el país ya le habían agrandado demasiado su base de sustentación y no pudieron cambiar esa correlación. ¿Tú piensas que se usa el expediente del peculado para fastidiar y deshonrar a esta gente? Que no robaron, que no se cogieron los fondos. Ellos han admitido, no José Dirceu, porque José Dirceu es lo que era ministro de gobierno, pero el PT y el secretario de Finanzas del PT, que también está condenado junto con José Dirceu, Delubio Suárez, sí admitió, y el PT también lo admitió y pidió disculpas al pueblo brasileño, el uso de caja 2. El uso de caja 2 en Brasil no está penalizado como un crimen, pero es un delito electoral. Y consiste en lo siguiente: tú haces una coalición con 2 o 3 partidos y tú estableces que de los fondos que tú consigues, tú le vas a dar una parte. No es la cuenta aquella famosa nuestra, la 1411, no. Tú le vas a dar una parte a esos partidos, ¿ok? Entonces esa deuda tú la pagas después de las elecciones o con préstamos, con cosas. El PT admite que cayó en caja 2, que cometió ese delito electoral, pero no el delito de pago de una mensualidad a sus propios diputados y a diputados de la base aliada para que votaran por las leyes del gobierno. O sea, ahí es que está la diferencia. Pero desde el punto de vista también técnico, tú que eres abogada, hay una polémica muy grande que ha motivado artículos de juristas de renombre e incluso del creador de la teoría del dominio de los hechos, el alemán Claude Rossi. José Dirceu fue juzgado bajo el criterio del dominio de los hechos, o sea, la posición que él tenía hace presumir que el derecho alemán es fuente del derecho brasileño. Exacto, hace presumir que por la cargo que él tenía que saber de todo lo que estaba sucediendo, aunque no haya pruebas, porque no han presentado una prueba. Entonces hay un movimiento en contra de eso, y el propio juez alemán, que todavía vive, tiene 80 y pico de años, ha dicho y ha refutado al ministro relator Joaquín Barbosa sobre ese tema. O sea que todavía hay un debate sobre el juicio. Lo real, claro, se han producido. Pero la información más reciente imputa a Lula. Claro, a Lula. Le atribuye a Lula. Sí, eso comentábamos. Ya eso ha sucedido en 3 momentos. Desde el inicio, cuando reabrieron el caso, y ahora, precisamente en el momento que Lula inauguraba, junto con Dilma, en París, un seminario del más alto nivel sobre la opción para salir de la crisis. Crecimiento como opción para salir de la crisis, en contraposición a la teoría de la austeridad recomendada por la Troika de la Unión Europea. En ese momento preciso, que fue el día 11, ayer, se da la noticia, el periódico El Estado de Sao Paulo publica una supuesta entrevista con Marco Valerio diciendo que el presidente Lula también sabía de eso. Ya Dilma hizo una respuesta, el presidente Lula hizo una respuesta, y en ocasiones anteriores los partidos que son de la base de apoyo del gobierno, sus presidentes y secretarios general habían producido una declaración. Yo, lo que me da a pensar es que, vista la perspectiva que tiene la oposición brasileña de cara a las presidenciales del 2014 y del 2020, ellos están tratando de hacer lo indecible
para inhabilitar a Lula. ¿Y los tribunales, el Poder Judicial se presta para eso, José? El Poder Judicial. Bueno, el Poder Judicial en Brasil, igual que la mayoría de nuestros países y en Estados Unidos, es nombrado por el Poder Ejecutivo. Pero ha condenado a esta gente. Sí, es independiente. No, como tiene que ser exacto. en todos los lados. Ahora, la composición de ese tribunal es de figuras políticamente del campo conservador. Políticamente, incluido el magistrado relator, que ahora es presidente, y es un juicio muy personal mío, el magistrado relator, que ahora es presidente de la Suprema, Joaquín Barboso, que ya se menciona como un posible candidato presidencial de una coalición. Entonces, si es así, ¿qué tendríamos que aprender del proceso brasileño nosotros? ¿Qué tendríamos que aprender? No a la impunidad en lo que se piensa. Bueno, tendríamos que aprender del proceso brasileño, que en democracia los poderes deben funcionar cada uno independiente del otro. Debemos aprender del proceso brasileño, que así como los jueces tienen el derecho de hacer su condena y basarlo en la teoría jurídica, que los afectados tienen el derecho de defender su inocencia y hacer todo lo que está a su alcance para probarla y demostrarla. Eso yo pienso que es lo principal. Y también podemos sacar otro tipo de lecciones. Por ejemplo, una de las declaraciones que más controversia creó en Brasil fue la de un magistrado, presidente en ese momento del Supremo Tribunal, que en el curso del juicio planteó su oposición pública al sistema de coaliciones políticas en Brasil. Y alguien le recordó, una persona de mucha reputación en Haití, en Brasil, le recordó a ese magistrado que esa posición de él reflejaba el odio que es común a aquellas figuras que tienen cargos prominentes sin ser elegidos por el voto popular. Una pausa y regresamos de inmediato.